Amigos de 18 minutos, bienvenido a su programa. Soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, y me acompaña aquí mi buen amigo Mauricio Reynoso. Como siempre, un placer estar contigo, Pancho, y nuevamente contar con un gran entrevistado hoy. Y este programa lo hacemos en conjunto con Mundo Ejecutivo, con La Medir y con Smart Speakers. Hoy nos acompaña Salvador Habla, como decía el buen Mauricio. Él es expresidente del Tecnológico de Monterrey, también fue expresidente para Latinoamérica de PepsiCo y es autor del libro Lo que un líder no debe delegar. Salvador, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Mauricio y Francisco. Qué gusto saludarlos. Hablamos de una crisis de falta de liderazgo. Lo vemos todos los días, pero ¿qué está pasando? A ver, Francisco, hay que aclarar porque estamos inundados de jefes jerárquicos por todos lados y por otro lado hay una crisis de liderazgo. Pero lo que está sucediendo es que las personas hoy ven a sus líderes, a sus jefes y los califican bien. Nosotros calificamos bien en general a los políticos porque la realidad es que los líderes se parecen a nosotros. Son lo más parecido a nosotros. Entonces, lo que hoy está sucediendo más bien es que en este nuevo mundo realmente no está funcionando el liderazgo. Las empresas requieren velocidad, se están muriendo y esto sucede desde que aparece Internet hace 40 años y nos obliga fundamentalmente a reinventar el liderazgo porque las empresas se están dividiendo en las que son rápidas o las que se van a morir. Y es muy sencillo. En 1950, hace pocos años, las empresas duraban 45 años y hoy los datos te indican que en promedio están durando 10 años. Salvador, y de alguna manera, con lo que yo aprendía y revisábamos y programas de desarrollo hace unos años, siempre procurábamos que los líderes delegaran. Les decía, uno de tus problemas es no delegar. Hoy nos planteas esta postura. ¿Qué es lo que no deben delegar los líderes? Platícanos un poco entonces dónde queda lo que antes era una gran competencia y cualidad contra lo que hoy estás viendo y proponiendo. Mire, es exactamente el gran problema. No perdamos de vista que la empresa lo que tiene como objetivo número uno pues, es crear valor y perdurar en el tiempo. Y lo más valioso que tenemos las personas es una cosa, que es el tiempo. Y la realidad es que hoy el reto que tenemos casi todas las organizaciones es cambiar más rápido, que la velocidad interna sea más rápida que el mundo exterior, que va exponencial, crear la innovación, que es posiblemente la competencia más importante, que sea un trabajo de todos los días y lograr que la gente, la organización, genere un propósito y que la gente se apasione y desarrolle su pensamiento crítico para mejorar continuamente y estar preparado para la transformación. Ahí es donde debe concentrar su energía el líder y todo lo demás simplemente lo puede delegar. Platícanos más sobre tu libro. ¿Cuáles son las principales aportaciones que trae? Mira, yo creo que es una reflexión muy importante a un cambio, a una inflexión, punto de inflexión que hay en la humanidad. Porque hoy un líder, si preguntamos definiciones, pues cada uno nos dará diferentes. A mí me parece que un líder es el que te alcanza a llevar a los demás a un lugar al que tú no te atreverías a ir solo. Y el libro fundamentalmente habla de ese proceso para transformar los negocios y cómo reinventas el liderazgo para ir más rápido. Y aquí en el libro pues encontrarás los cómo. Yo lo pude aplicar en 7 ocasiones en varios negocios e inclusive en 2 universidades. Es muy interesante esto que nos estás planteando justamente, pero quisiera llevarte a una de las, diría yo, expectativas que más tenemos acerca de la actuación de los CEOs, y es la toma de decisiones en cualquier tipo de entorno, pero particularmente el que estamos viviendo hoy tan adverso y cambiante. ¿Hay alguna decisión que por el empoderamiento que hoy entiendo podemos generar en nuestros equipos de trabajo puedan o no ser delegadas a esos equipos?
¿Hay decisiones meramente propias de un CEO, Salvador? Sí, mira, al concentrar, si estamos hablando de que tu rol es perdurar en el futuro, ser relevante en un mundo en cambios, pues las tres cosas que un líder debe concentrar más de la mitad del tiempo y que si no lo hace está dando un síntoma de enfermedad en la organización. El primero es que se anticipe al futuro, que vea los potenciales riesgos, que los mitigue, que busque oportunidades de asociación o inclusive de vender la compañía antes de que pueda estar en peligro. El segundo tema que es importantísimo es atraer y desarrollar talento para que pueda crear organizaciones con células autónomas de gestión. Hoy vinimos de organizaciones que fragmentan el trabajo y crean silos de poder, y esto pues las hace caras y lentas. Entonces tiene que tener el talento adecuado y crear estas células. Y por último, y lo más complejo, es cuidar la cultura, modelar la cultura, porque es lo más valioso. Pero aquí el que logra tocar la cultura, alinear una organización, cambiarla y llegar a la cultura, pues logran resultados espectaculares en creación de valor de 3-4 veces más contra las empresas que no lo hagan. Salvador, un tema fundamental obviamente es el futuro. Platícanos más sobre más a detalle, por favor. Sí, mira, hoy la realidad es que las organizaciones, tú tienes que hacer que todos entiendan hacia dónde va la organización y sean parte de ella. Y la organización en términos generales tiene 3 grandes elementos. Lo primero es tener una visión, un sentido de propósito, algo que te haga único, distintivo y sobre todo muy difícil de copiar. Y es lo que crea valor hoy cualquier empresa. Cuando preguntas por qué vale mucho, pues porque tiene algo, unas marcas o unas patentes o una capacidad de innovación. Entonces, tener una visión y propósito es importantísimo y lo deben saber todos. El primer diagnóstico es chequen cuántas empresas, sus directivos saben la visión y la repiten y es clara, sencilla y es distintiva. Lo segundo que hay que hacer es alinear la organización para que sea muy rápida y muy esbelta. Y esto, la única forma que yo he encontrado para hacerlo es poner al cliente como el único jefe, lo que decimos invertir la pirámide, romper todos estos siglos de poder que fraccionan la organización a una por procesos centrados en el cliente que empoderan a quien es dueño de sus clientes a tomar 99.9% de las decisiones y cambiar los papeles de líder a un servidor, un facilitador de los procesos, a un entrenador, a mucho de esto que hemos hablado. Y el último tema, como lo he mencionado, es alinear la cultura, que es la parte más compleja, porque es cambiar esa cultura de conformismo, obediencia, subordinación de organizaciones jerárquicas a una donde la colaboración, el compromiso, la creatividad son su razón de ser. Y tienes que quitar creencias muy arraigadas, esa gerencia de control a un liderazgo por compromiso, decisiones que toma un jefe impuestas a decisiones por consenso, el trabajo individual al trabajo colectivo, estructuras rígidas a planas flexibles, crear amibas, células que inician y tienen fin. Y esto pues es muy difícil porque la mayoría de los líderes tradicionales no saben cómo gestionar estas partes. Y hablando de esto, siguiendo con esta línea de pensamiento, Salvador, me pregunto el papel de las startups hoy y cómo pone lo que pueden estar haciendo hacia el mercado, quizá con mayor innovación, agilidad, etcétera, poderle generar cierta disrupción a las grandes compañías o a las tradicionales compañías. ¿Cuál es el papel que tú ves, liderazgo, startups y condiciones de mercado? Mira, en el mundo hay 8,000 millones de habitantes y se estima que 5% están tratando de innovar, tratar de hacer algo mejor que lo que hacen las empresas tradicionales. Y la empresa tradicional tiene 3 caminos. Hay que vigilar estos startups cuando nacen y comprarlos, sobre todo en la etapa temprana. O segundo, crear células autónomas dentro de tu misma compañía que experimenten y que tengan un mandato de autodestruirnos. Encontrar caminos en los que nos puede destruir, pero si no lo hacemos nosotros, pues alguien más lo va a hacer. Y la otra es la que les he comentado anteriormente de reinventar la organización, alineando visión, organización y cultura.
Fíjate que algo que me encanta de tu parte, Salvador, es que pues ahora estás escribiendo libros, pero pues tienes una gran trayectoria profesional, o sea, es una trayectoria pues inigualable, ¿no? Entonces, platícanos de algunos casos donde hayas tenido que implementar algunos de estos conceptos. Mira, me tocó hace muchos años, en el año de 73, 74, estaba yo en Sabritas, crear un negocio de la nada, Sonrix, que en 2 años éramos ya líderes del mercado. Después me tocó llegar a Monterrey hace ya muchos años a dirigir Gamesa, que era una empresa que había adquirido PepsiCo, y en 2 años, siguiendo esta misma metodología, se volvió la empresa más admirada o premiada en el sistema PepsiCo con el premio del fundador. Posteriormente tuvo asignaciones en Latinoamérica en el negocio de alimentos y después en bebidas, y sucedió también crecimientos exponenciales. Después tuve la oportunidad de dirigir el TEC de Monterrey, que tiene 2 universidades, TEC Milenio y el TEC de Monterrey, y sin duda podíamos hablar mucho, pero las organizaciones estas tuvieron resultados muy rápido. Por darte una idea, el TEC era la universidad en los rankings mundial 370, 80, y cuando la dejé en el 2020 y era la 158 del mundo y la 20 privada a nivel mundial, ¿verdad? Y siguiendo sobre esto, el mismo proceso. Siguiendo justamente sobre estos ejemplos y el proceso que nos comparte Salvador, hoy hablamos muchísimo de cultura organizacional y yo creo que es el líder el que la va moldeando, ejemplificando, siendo congruente. ¿Cómo es que tú puedes compartir hoy con líderes que seguramente nos están escuchando por qué es importante la cultura organizacional y cómo la puedes ir modelando como siendo máxima cabeza de una organización? Mira, es lo más importante porque al final lo que tienen las organizaciones son seres humanos, son gente, son energía, y lo primero que tienes que cambiar es esa mentalidad de súbdito, empleado, que sigue órdenes, a emprendedores. Tienes que crear esa mentalidad de dueños. Ahora, para crear mentalidad de dueños tienes que empoderarlos y también alinear los objetivos y la forma de recompensar. Segundo, tienes que cambiar esa palabra del jefe decide a líderes y decir realmente el único jefe es el cliente para el que nosotros servimos. Y el otro tema, ceder el poder. Las decisiones que hoy yo tomo como jefe, las cedo al equipo y seguramente el equipo va a aprender y el equipo se va a adueñar cuando las decisiones se toman por consenso. Al final, una empresa lenta requiere empleados que sigan órdenes del jefe y el jefe pues tiene el privilegio de mando, pero también inspira temor. Y una empresa muy rápida requiere emprendedores, con esto que comento de mentalidad de dueños, que decidan por consenso y que tengan una visión y sobre todo que el líder inspire confianza y esté orientado al servicio. Salvador, a lo largo de tu trayectoria, ¿cómo le hacías primero para identificar al buen talento y luego para atraerlo? Híjoles, qué buena pregunta, porque esa es la tarea más importante. Si me dijeras cuál es la más importante de un líder, esa es. Pero lo primero que tenemos que definir es qué queremos, porque si queremos estabilidad, está inundado, sobra mucha gente. El buen talento es muy escaso, quiere acción, no estabilidad. Generalmente lo catalogamos como rebeldes porque buscan flexibilidad, innovación, te retan al sistema. Pero el talento que ya tenemos hay que retener, es lo primero que tenemos que hacer y salir también a buscar talento, porque el buen talento no anda buscando trabajo, le sobra trabajo, el trabajo lo busca. Y yo siempre he tenido 7 competencias que califico en una entrevista, y si 3 o 4 califican con 8, 9 o 10, me parece que hay muy buen talento. La primera es un pensamiento de futuro, es decir, que no tenga el espejo retrovisor hablando todo el tiempo, que sean confiables y que son excelentes ejecutando y que lo puedan demostrar, que sean estos líderes que te inspiran con una energía positiva, que de su conversación no ves quejas o pensamiento siempre negativo, que tengan autoconfianza y que sean muy sensibles a la cultura de las personas, que desarrollen el talento, pero disfruten desarrollando talento,
que tengan experiencia probada y por último que tengan el carácter y sobre todo la fortaleza emocional para que cuando llegue una adversidad tomen esa actitud positiva de reto e energetizan a la organización para poderla abordar. ¿Me recuerdas algo, mi estimado Salvador, que me enseñó alguien con quien tuve la gran oportunidad de trabajar, que seguramente conociste, don Alfredo Martínez Urdal? Y él alguna vez me dijo: Mauricio, los líderes deben ser suficientemente humildes para enseñar, suficientemente humildes para aprender. Tú, Salvador, creciendo y desarrollándote en posiciones de tanta responsabilidad, platícanos un poco cómo es que te mantienes actualizado, cómo es que conoces cuáles son tus propias fortalezas, áreas en las que tienes que hacer algo diferente, para que los líderes puedan comprender la importancia de conocerse a sí mismos y mantenerse en un desarrollo continuo. Mira, lo primero tú lo mencionas, lo que decía Martín Soldarte, tienes que ser humilde por darte cuenta que hay un gran talento, que todos tienen posiblemente mejores habilidades. Si tú analizas cualquier organización, 99% de la gente tiene mejores habilidades que Salvador. El que limpia, el que está haciendo labores de mantenimiento, todos son mejores que yo en su tarea. Entonces, lo primero que tienes que levantar es la autoestima, que la gente se crea que es muy valiosa y la hagamos muy valiosa en una organización. Yo creo que las organizaciones hoy desperdician la energía humana y ahí es donde se concentran estos jefes, en donde pues, prácticamente tienen la agenda llena porque todo el mundo quiere que tomen decisiones y los demás simplemente posiblemente no estén de acuerdo con esas decisiones, pero lo que están haciendo es proteger su trabajo. Y entonces el cliente al que están atendiendo pues se queja, se enoja, pero estas personas que son las que nosotros también somos clientes que nos atienden muchas empresas y pues siempre vemos que todos estos empleados no están empoderados para tomar las decisiones. Es muy fácil detectar estos líderes yendo a un mostrador, una oficina, un teléfono, quienes realmente están enfocados al cliente, quienes se desviven por superar y al final el líder lo que tiene que hacer es vivir esa cultura y darle importancia al cliente como el único y verdadero jefe. Salvador, pues muchísimas gracias. Ya hemos llegado a los 18 minutos, pero de gran conocimiento y gracias por compartirlo con toda nuestra audiencia. No, pues gracias a ustedes y el libro pues te da algunas herramientas para ello. Así es. Pues muchísimas gracias, amigos de 18 minutos. Gracias a La Medir, a Mundo Ejecutivo y a Smart Speakers por estar con nosotros. Y Mauricio. Pues nos vemos en la próxima edición. No dejen de leer este libro que hoy nos pone en la mesa Salvador, porque es el momento de redefinir qué estamos haciendo como líderes. Y ahí vienen buenas herramientas. Hasta la próxima.